Corte Penal Internacional, 25 de abril de 2018. Se da inicio a la audiencia penal en contra del acusado Daniel Torrichenko por crímenes de guerra y de lesa humanidad, a solicitud de la fiscal Camila Bensouda. Que entren las partes. Esta Corte es competente para llevar este caso en virtud de que Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma. Lo ratificó con la Ley 742 del 2002. La competencia temporal de esta Corte consta de los delitos de lesa humanidad cometidos desde el 2002 y de los delitos de crímenes de guerra cometidos desde el 2009. Ambos delitos son competencia de esta Corte en virtud del artículo 5 del Estatuto de Roma. El derecho aplicable en este proceso será, en primer lugar, el Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba según el artículo 21 del mencionado Estatuto. Esta Corte se rige por el principio de complementariedad, establecido en el preámbulo del Estatuto de Roma, en el que se estableció el ejercicio accesorio de sus funciones jurisdiccionales respecto a la actividad judicial de los Estados partes. Así, la Corte constata que, según las investigaciones preliminares que se han efectuado desde el 2014, el proceso de paz colombiano, terminado en el año 2016, estableció un modelo de justicia que, pese a que determinaba un enjuiciamiento del acusado, fijó unas modalidades de pena exiguas y risibles, que la Corte no encuentra compatibles con los estándares de justicia sobre los cuales se funda ella misma. En este sentido, con la clara intención real de hacer comparecer al acusado ante la justicia y subsanar la impunidad derivada del proceso de paz colombiano, la Corte tiene total competencia para el juzgamiento de los delitos graves cometidos por este. No siendo más, procede a la fiscal a imputar cargos. Gracias, honorables jueces. La Fiscalía procede a imputar los siguientes cargos al acusado. En virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, el señor Daniel Torrichenko ejecutó crímenes de lesa humanidad al haber realizado actos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana. Se traen a colación los hechos del 23 de febrero de 2002 por el secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Este delito de ejecución permanente se llevó a cabo hasta el pasado 2 de julio de 2008, lo que encaja en el literal E del citado artículo por haber encarcelado deliberadamente a una ciudadana y haberla privado de su libertad por más de 6 años, mediante tratos inhumanos y degradantes y en violación de normas fundamentales del derecho internacional. El segundo cargo que se le imputa al acusado se refiere a los crímenes de guerra en concordancia con el artículo 8 del Estatuto de Roma, los cuales se ejecutaron como parte de un plan y como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. El mortal ataque de las FARC ocurrió en el departamento del Cauca al suroeste de Colombia. Se incurre en el literal 11 del mencionado artículo al matar y herir a traición a personas pertenecientes a la nación o ejército enemigo, violando así los convenios de Ginebra y sus respectivos protocolos. Gracias. Esta fiscalía es vocera del capitalismo opresor y arrogante. Prosigue el acusado a defender su causa. Señoría, lo que se está viendo en esta corte hoy es un ultraje a la democracia colombiana y un ultraje de parte de una corte imperialista que solo busca imponer sus puntos de vista sobre los países en desarrollo y sobre la clase más popular y la clase que lucha por los derechos del pueblo. Señoría, en este momento yo le digo, de acuerdo al artículo 17.1.c del Estatuto de Roma, la Corte misma ha establecido que no se pueden juzgar aquellos delitos por los cuales ya haya habido un juicio justo en el país de origen. Y eso fue lo que pasó con nosotros, la guerrilla de las FARC. Ya hubo un juicio. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que nuestros crímenes no queden en la impunidad, sino que nosotros hemos transcurrido un proceso de verdad, justicia y reparación, precisamente porque nos importa Colombia, pero aquí todo eso viene al piso.
porque aquí no les importan las consideraciones de los países del tercer mundo, como les dicen. Me parece completamente inadmisible que nuestro caso sea tratado de esa manera. Y además, ¿cómo es posible que la fiscal Bensouda haya dicho que nosotros hemos incurrido en un crimen, en una violación del derecho internacional por haber atacado a unos militares que estaban en pleno operativo en contra de la fuerza revolucionaria de la guerrilla de las FARC? Eso es inaceptable. Hemos actuado en legítima defensa y tenemos el derecho a tener un juicio justo como lo tuvimos en nuestro país. Y no hace parte de ese ideal de justicia por el que supuestamente ustedes están aquí hoy, que nosotros paguemos 2 veces una condena por un mismo acto. Eso va en contra del tratado que firmamos con el gobierno de Colombia y eso lo único que hace es desestabilizar la situación de nuestro país. Muchas gracias, señoría. En conclusión, luego de practicadas las pruebas y escuchadas a las partes, la Corte acoge la argumentación desplegada por la fiscal Camila Bensouda respecto a la responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, se le condena a 30 años de prisión. Procedas a efectuar el arresto inmediatamente. Bueno, a manera de conclusión, quisiéramos decir que para poder brindar una verdadera respuesta a la temática que hemos planteado en este video, debemos esperar a ver qué nos arroja el proceso de paz que se está llevando a cabo en este momento con el grupo guerrillero de las FARC. Dependiendo de lo que suceda en este proceso, podemos evaluar las alternativas que hemos planteado en el video, bien sea una intervención por parte de la Corte Penal Internacional o bien sea el marco de justicia transicional que se está planteando. A mi modo de ver, este proceso de paz lo que tiene que buscar es sacrificar el mínimo de justicia para garantizar una máxima de la paz. También es muy importante recordar que en un proceso de paz la Corte Penal Internacional siempre será aliada de la aplicación de la justicia transicional y también será aliada de la búsqueda y el esfuerzo de encontrar verdad, justicia y reparación. Pero nos debemos preguntar de qué tipo de proceso es precisamente soporte o aliada la Corte Penal. Y simplemente la respuesta se encuentra en aquel proceso en el cual las condenas y la responsabilidad para aquellos máximos partícipes y máximos autores de los delitos cometidos en el marco del conflicto sean sujetos a penas que sean acordes con la gravedad de sus actos. Si esto no se da, si esos estándares mínimos de justicia no existen en un proceso, que ojalá no sea el caso del proceso en Colombia actualmente, entonces es ahí cuando la Corte Penal Internacional tiene la responsabilidad de actuar y de ser la talanquera o la barrera en contra de la impunidad, que es tan mala porque perpetúa el ciclo de violencia de una forma que no es adecuada para la estabilidad de un país. También quisiera agregar a lo anterior que en caso de que se juzguen a los máximos cabecillas de las FARC, nunca se podrá violar el principio y el objeto por el cual nació el Estatuto de Roma. Esto con base en que podrían darse causales de exclusión de la responsabilidad que no son acordes con el objeto de la protección de la paz y la seguridad internacional de los ciudadanos. Y bueno, ya para terminar, yo creo que quisiera traer a colación una posición que fue presentada anteriormente dentro de este proyecto, y es que tenemos que ver a la Corte no como un enemigo del proceso de paz, sino más bien como un amigo, en el sentido de que puede brindarnos un elemento, representativo o simbólico, que puede tener unos efectos bastante positivos para este proceso de paz en el sentido de disuadir un poco las posiciones muy estrictas que ha tenido el grupo guerrillero. Y me parece también destacable la posición del Estado colombiano en el sentido de entrar en conversaciones con la Corte, tratar de mitigar un poco estas posibilidades que hemos tratado en este proyecto. Entonces me parece bastante positivo ese punto.
Para mí la búsqueda de la paz es virtuosa, pero cuando es paz sin impunidad. Yo quiero una paz, pero con justicia. Yo no quiero esa paz. Pero ¿saben qué? Yo quiero mi paz. Yo quiero tu paz. Yo quiero la paz de mis amigos. Yo quiero nuestra paz. No hell below us. Above us, only sky.